Hola Carla, bueno, como dije antes, súper emocionada y contenta de tenerte, de que hayas aceptado la entrevista, que sé que estás a tope con el centro El Amanecer de Juliet. Y bueno, sobre todo aprender, ¿no? Aprender tanto yo, un poquito más, y también todas las familias que vean nuestra entrevista. Bueno, antes de empezar con las preguntas, te dejo que te presentes y que nos cuentes un poco tu proyecto. Bueno, pues darte las gracias, Mili. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí contigo y, bueno, ser entrevistada por una profesional como tú. Así es que, bueno, como digo, un placer. Sí, bueno, como decías, yo soy Carla, soy psicóloga y me especialicé en psicología y psicopatología perinatal infantil. Entonces, bueno, atiendo como psicológicamente a las mamás desde que piensan en quedarse embarazadas, todo el proceso de embarazo, ¿no? Después también en el parto y después en la crianza, hasta los aproximadamente 6 años, una cosa así. También, bueno, teniendo en cuenta todo el núcleo familiar, ¿no? Teniendo en cuenta toda esta estructura familiar. Y bueno, sí, como decía, se ha abierto un centro hace muy poquito de psicología materno-infantil. Y bueno, nos dedicamos básicamente a acompañamiento individual en cuanto pues a disciplina positiva, ¿no? Una educación respetuosa con la infancia. Y bueno, pues hacemos talleres para bebés basados un poco en el desarrollo, ¿no? Favoreciendo que haya un entorno enriquecido, ¿no? Para que los bebés puedan desarrollarse. Y bueno, también hacemos charlas, eventos. Ahora hemos tenido una de gestión de rabietas, gestión emocional, de disciplina positiva. Y bueno, trabajamos ahí todo en esa vertiente. Muy bien, bueno, ya sabes que yo soy súper fan, te sigo en las redes, que luego las dejaré también por aquí para que las familias que nos vean puedan también seguir toda la información. Y bueno, voy a volver un poco atrás al pasado y voy a contar un poquito, ¿no? Nosotras nos conocimos en un proyecto de investigación en la unidad neonatal, cada una, ¿no?, con su proyecto, pero bueno, tú que estabas en ese momento trabajando con Beatriz García también, teníais un proyecto muy innovador también y que se enlazaba mucho con mi idea, ¿no?, del bienestar del bebé, del neonato dentro de la unidad neonatal. Entonces, bueno, teníais dos líneas muy claras, ¿no?, que era por un lado apoyar a los padres, ¿no?, fomentar también un grupo de padres, el apoyo entre ellos, y por otro lado el bienestar del bebé como bebé ingresado, ¿no?, hospitalizado, y fomentar también su bienestar a través, por ejemplo, de técnicas pasivas, ¿no? Me acuerdo mucho de hacía esto, el tema de contención y demás. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es realmente para el bebé ese primer contacto, ¿no?, tanto con el entorno como con la familia? Y si realmente hay un impacto futuro real. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Estamos sobrevalorando este impacto? O sea, ¿realmente los bebés sí hay un impacto en el futuro? ¿O al revés, no estamos teniendo la importancia, no estamos dando la importancia que tiene este impacto? Sí, bueno, Mili, respondiendo a eso, muchos profesionales no hablan de los primeros 1000 minutos de vida, ¿no? Como un momento realmente muy importante para el desarrollo. Esto sucede porque el parto es en sí un momento de estrés, no un estrés malo, pero sí un estrés necesario, ¿no? Va a haber un cambio tanto en el bebé como en la mamá. Los dos tienen que pasar por este proceso para prepararse lo que les viene, ¿no? Pero es cierto que durante este proceso, ¿no? Cuando el bebé nace, hay una cierta continuidad cuando está con la madre intraútero y extraútero. Quiero decir, el bebé cuando está dentro de la madre no reconoce el latido del corazón, reconoce la voz, reconoce el olor, ¿no? Entonces cuando sale el bebé y puede estar en contacto con la madre, tiene esta continuidad, ¿no?, intraútero. Entonces este estrés que ha sufrido por el parto disminuye rápidamente. Además de que este contacto, por ejemplo, favorece la lactancia, favorece empezar un apego seguro, ¿no? Favorece varias cosas que son importantes para este desarrollo psíquico, ¿no? Bien es cierto que en algunas ocasiones, como por ejemplo las que tú nombrabas que veíamos en el hospital, ¿no?, por cuestiones vitales, este bebé no podía ponerse en contacto directo con la mamá. Entonces eso también genera mucha culpabilidad en los papás, ¿no? De decir, vaya, no le he podido dar a mi hijo quizá lo que yo sabía que era mejor para él, ¿no? Esto aparte también quiero enviar un mensaje como de tranquilidad, ¿no? Los bebés tienen capacidad
para cuando estas cosas suceden, ¿no? Poder afrontarlas y poder minimizarlas, el efecto que les haya podido dejar emocional, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, que por motivos que obviamente tienen que ser muy importantes, vitales, ¿no? No puede ponerse en contacto directo con la mamá, piel con piel, nada más nacer, favorecer posteriormente, en cuanto ese momento haya pasado, favorecer este contacto con la mamá, ¿no? Para que el bebé vea que existe una continuidad también intraútero y extraútero, ¿no? Entonces, claro, sí es importante estos primeros 1000 minutos. Siempre que se pueda, tenemos que intentar que exista este contacto para disminuir los niveles de estrés, para que la lactancia sea satisfactoria, para que el apego no comience de una forma pues segura. Pero bien es cierto que quiero mandar este mensaje de tranquilidad, ¿no? A esas mamás que no se pueden poner en contacto inmediato con su bebé, que no se preocupen, que se pongan a las 2 horas, a las 3 en contacto. Nosotras en la unidad neonatal trabajamos así. Eran bebés que no se podían poner quizá en contacto directamente nada más nacer, pero sí podían un tiempo después seguir haciendo este piel con piel, ¿no? Este canguro, este contacto, este cuidado, ¿no? Qué bueno también el mensaje tranquilizador, ¿no? De la otra parte. Bueno, cambiado ya el entorno por culpa del internet, seguimos. Bueno, estábamos en lo que era el primer contacto, ¿no? Nos acabas de hacer ese mensaje también importante de disminuir la preocupación de ese primer contacto en el caso de los niños, pues quizás que necesitan un soporte vital, ¿no? Como son algunos de la unidad neonatal. Entonces, bueno, yo quería seguir con esta línea del desarrollo temprano del bebé y mencionar, ¿no? que hablamos de un desarrollo global en el cual no solo entra la parte motora, del lenguaje, de la alimentación, que es como lo más sonado, sino también entra una parte importante que es la emocional. Entonces, bueno, mi pregunta va encaminada a los bebés recién nacidos hasta los 3 años, ¿son realmente capaces de desarrollar esta parte emocional? O sea, ¿cómo se puede realmente, como dice, encontré una frase en tu web que pone, pues promover el bienestar emocional durante el periodo perinatal y la primera infancia? Claro, hay que tener en cuenta que la psique, ¿no? La psique infantil se desarrolla ya dentro del útero, es decir, dentro del útero el bebé ya es un ser, ¿no? Receptor y emisor de señales, ¿no? Es decir, ya tiene una psique que se empieza a conformar, ¿no? La psique durante este periodo y el periodo del nacimiento responde mucho al amor, al cariño, al cuidado. Tenemos que tener en cuenta que es una psique en construcción, ¿no? Entonces, es una psique que necesita esa contención de la mamá, esa mamá suficientemente buena de la que hablamos a veces, ¿no? Y decimos, bueno, no es una mamá perfecta, es una mamá que atiende las necesidades de los niños, que carga al bebé, que no le deja llorar, que sabe que este bebé, ¿no? Está también emocionalmente en construcción. Los bebés están emocionalmente en construcción. De hecho, es un camino que se transita de la mano del motor. Es decir, para crecer les hace falta esa contención emocional, ¿no? Esa mirada de la mamá, del papá, de quien sea amorosa hacia él, de saberse amado, de saber que es un ser valioso, ¿no? Toda la psique empieza a desarrollarse desde ahí. Entonces los bebés son grandes receptores de este cariño, de esta atención, del tacto, del cuidado, de la contención. Entonces, bueno, como te decía, la psique, claro, se desarrolla a partir del amor y después a partir de ahí se va desarrollando todo. Un ejemplo sería cuando nosotros hemos cargado, hemos respetado la dependencia de este bebé, ¿no? De forma natural, este bebé va separándose de nosotros, independizándose, ¿no? Y esto le permite explorar, le permite aprender a caminar, le permite alejarse, no le permite comer solo, le permite la autonomía, si hemos respetado esta dependencia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta como adultos, porque muchas veces me encuentro con situaciones como, ya, pero es que, ¿y si lo estoy malcriando, no? Entonces, esta dependencia de estos primeros años, esta sobre todo exterogestación que llamamos los psicólogos, que son los siguientes 9 meses, ¿no? De nacimiento, es una etapa muy importante de construcción de psique a partir del amor. Entonces, el bebé va a desarrollar sus capacidades físicas y emocionales a partir de la emocionalidad que él recibe, ¿no? Esto es muy importante.
Se parece muy poco, mucho también a lo que es el desarrollo de la comunicación. Primero recibe para luego ya empezar a expresar. Entonces, al final, esta parte de la emoción lo mismo, ¿no? Claro. Sí, yo, bueno, siempre digo que somos, cuando nacemos, ¿no? Somos seres bastante incompletos, ¿no? La neotemia humana, es decir, nacemos, pues que nos falta mucho madurar, ¿no? Y esto no es solo una cosa de porque es más fácil el nacimiento, es también porque necesitamos madurar en un entorno social y madurar con el amor de ese entorno social, porque cada vida en nuestra sociedad es tan compleja que necesita ese sistema familiar para acabar de formarse. Bueno, y este desarrollo se puede evaluar, o sea, porque ¿qué es lo fácil, no? Lo fácil es que un padre lleve a su niño al fisio porque no anda o porque no empieza a andar, o le traiga a mí, a un logopeda, porque ve que no empieza a hablar o porque tiene problemas de alimentación, pero un padre lleva a su niño porque dice, uy, es que yo creo que pasa algo a nivel emocional. O sea, existe esa preocupación y esa, por decirlo así, habilidad de los padres de decir, aquí pasa algo. Claro, yo siempre insisto en que no son los padres quienes tienen que detectar este tipo de problemas, ¿no? Son los profesionales. Entonces aquí hay un problema de base, que los profesionales, los psicólogos perinatales, los logopedas, muchas otras profesiones que son necesarias en el sistema de salud, no existen, ¿no? Entonces, lo que podría ser una prevención generalmente viene ligado a un problema, como tú dices, motor, ¿no? Es que mi niño no anda, ¿no? Y tiene 3 años. Entonces ahí es donde empieza el problema. Entonces, muchas ocasiones, si tú miras hacia atrás, claro, es que este niño ya quizá tenía retraimiento al mes, a los 2 meses, ¿no? Que eso hubiera sido una técnica de prevención. Podríamos haber detectado este problema al mes, a los 2 meses, porque como decimos, para que el niño empiece a andar, tiene que haber algo social y algo emocional, ¿no? Esta madre que, ¡ay, está andando!, ¿no? Y se alegra de los logros de su hijo, ¿no? Esto le llega al niño, ¿no? Y entonces esto es como que se retroalimenta, ambas cosas se retroalimentan, ¿no? Entonces, claro, para hablar, ¿no? Tiene que haber una respuesta de los padres, pues ¿no? Esto se ve mucho en las relaciones con los niños, ¿no? Cuando empiezan bla, 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 la mamá va por la calle respondiéndole al bebé bla, bla, bla. Si esto no sucede, el bebé entiende que esto no es necesario, ¿no? Entonces, no recibe esa respuesta positiva que le anima a continuar y a hacer a la madre más feliz, a la madre, al padre, ya digo, hacerla feliz, ¿no? Porque no recibe que eso sea positivo. Entonces necesitamos ese entorno social. Como decía, no son los padres quienes tienen que detectar esto, son los profesionales. Entonces tenemos que exigir que en nuestro sistema sanitario haya gente que se dedique a la prevención de ciertas patologías, porque cuando prevenimos podemos actuar de forma, en primer lugar, más barata y en segundo lugar, menos costosa emocional y psíquicamente para la familia. O sea, son ambas cosas, generalmente tienen mejor resultado también, ¿no? Entonces, son cosas que hay que ver, ¿no? ¿Qué gasto social hacemos y en qué lo hacemos? Porque realmente esto es muy importante para la salud mental adulta también, ¿no? Sí, desde luego que la prevención, ¿no? En todo, tanto en bebés como en adultos, como en todo ahora, ya está muchísimo más que evidenciado, ¿no? Que lo primero es prevenir. ¿Qué pasa con el bienestar de los padres y las madres? ¿No? Porque es evidente que sí, decimos, ¿no? Pues el niño no consigue ese desarrollo, no tiene el feedback, pero ¿qué pasa cuando quizás el niño sí tiene ese desarrollo, pero el bienestar de los padres no es el adecuado, entonces no está la respuesta, ¿no? El feedback, pero desde el otro lado, vamos a decir. O sea, también, ¿no? Esto también se puede deber a muchos cambios que hay a nivel psicológico y emocional durante todo este proceso, ¿no? Desde que el niño nace hasta a la parte del puerperio, la crianza y demás, ¿no? Bueno, más o menos, si nos puedes decir así un poco, los cambios emocionales y bueno, qué implicación tienen, ¿no? Claro, esto que me comentabas también para promover la salud, el bienestar emocional, esto se liga mucho con el bienestar de los padres también, ¿no? Necesitamos que haya un bienestar materno, un bienestar paterno, un bienestar familiar, ¿no? Para que todo este desarrollo sea posible. Entonces, no solo trabajemos en prevención a nivel del niño,
trabajemos también en prevención a nivel de la madre, del papá, de la pareja de la madre, ¿no? Trabajemos en prevención familiar, en qué pasa en esas situaciones en las que hay un parto, ¿no? Hay un nacimiento, aunque todo haya ido maravillosamente bien, ¿no? Existen cambios psicológicos muy importantes que en muchísimas ocasiones hay que acompañar, ¿no? Y hay que ayudar, por supuesto, ya no digo si han habido ciertas complicaciones o si la madre ha sufrido o etcétera, etcétera, ¿no? Como vemos en algunas situaciones. Entonces, sí, me preguntabas por qué pasaba con el bienestar emocional, ¿no? Y los cambios psíquicos. Sí, los cambios psíquicos hay que partir de la base que somos seres diferentes, ¿no? Tanto hombres y mujeres, entonces sí vivimos el proceso de embarazo de forma diferente, el proceso de búsqueda de una familia, el proceso de crianza, ¿no? Veo muy importante que hablemos de la madre, ¿no? Sobre todo durante los tres trimestres de embarazo. Durante este primer trimestre, ¿no? El embarazo se está como consolidando en la mamá, ¿no? Es un periodo de, bueno, me he quedado embarazada, ¿no? De ver un poco qué está pasando con los primeros cambios del cuerpo, ¿no? Durante este segundo trimestre existe un momento en el que nos volcamos en la atención a ese bebé, ¿no? Hacemos lo que los psicólogos llamamos la anidación psicobiológica, preparamos la cama, el cuco, todo lo que vamos a necesitar, ¿no? Los pañales, todo. Y durante este tercer periodo, ¿no? de embarazo, lo que sucede es lo contrario. Lo que tendemos es a pensar en nosotras, a pensar en cuando éramos niñas, a pensar en nuestra mamá, a pensar en nuestro papá, a pensar en nuestra familia, ¿no? Como si estuviéramos eligiendo también un poco, ¿no? El sustrato que le dejamos al bebé. Y bueno, claro, esto tiene una explicación, porque si el bebé nace en un momento en el que nosotras nos lo imaginamos muy claramente con los ojos azules, ¿no? Que va a ser así, que no va a llorar, que va a comer bien, ¿no? Como pasa en el segundo trimestre, si nace ahí, sucede algo que no nos, como estas representaciones son rígidas, ¿no? Son concretas, nos imaginamos al bebé de una forma concreta, no dejamos espacio, ¿no? Para el bebé real. Entonces, permitimos con este tercer trimestre que el bebé real quepa en nuestra familia, no en nuestra fantasía, ¿no? Porque al final tener un hijo también tiene mucho de fantasía, ¿no? Guay, súper interesante. O sea, bueno, luego hablaremos, ¿no? De madres sin hijos, pero lo dejaremos para después. Pero la verdad es que es muy interesante cómo al final la naturaleza es que es sabia. Bueno, la verdad es que buenísimo que hayan profesionales como tú, ¿no? Implicados en este proceso, en abrir, ¿no? Abrir un poco las cabezas, ¿no? De la sociedad y en ayudar, en apoyar, ¿no? Parece a veces mentira, ¿no? Que seamos una sociedad como tan preparada, con un montón de conocimientos y demás, pero que todavía no haya un avance, ¿no? O que lo que dices tú, está muy idealizada, muy todo de color de rosa y luego aparecen problemas y nos cuesta decir, oye, necesito ayuda, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, si existen ya personas como tú, profesionales como tú, es que esto ya significa que hay un cambio, ¿no? Y al final, si tú ya estás ayudando a madres y a padres y a familias, significa que sí, que realmente estamos abriendo, ¿no? Y en esta línea de ayudar, hay una iniciativa que me gusta un montón, que es, que bueno, tú lo llamas la tribu, ¿no? Crear tribu. Entonces, bueno, cuéntame un poco, pues, ¿qué es esto de crear tribu? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, pues eso nació a raíz de que, bueno, me fui dando cuenta, ¿no? Como mi entorno que maternaba, ¿no? Lo hacía como muy sola, ¿no? Como muy individual. Se había tornado la maternidad un momento de soledad absoluta en vez de un momento de acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creé la tribu con la intención de crear una red real de mujeres, ¿no? Que entre nosotras nos diéramos sororidad, nos diéramos apoyo, ¿no? Y nos acompañáramos en la maternidad. Por ejemplo, actualmente en la tribu tenemos mamás que sus hijas ya son muy mayores, ¿no? Y que acompañan a esas mamás que son primerizas, ¿no? Y las mamás primerizas también cuentan la historia, ¿no? Esto tiene, claro, tiene varias cosas y es que al contar tu historia, al hacer tu cuento, ¿no? de tu vida,
esto es terapéutico, ¿no? Reviven todas esas cosas que les pasaron con sus hijas, dan importancia a ese periodo de maternidad, te cuentan cómo a una la criaron diferente a la otra, ¿no? Siendo hermanas y, bueno, qué les parece a ellas la maternidad, qué les parece hoy, qué les parece entonces, ¿no? Y bueno, se ayudan mucho entre ellas. Yo las animo que mucho más allá de aquí, de las reuniones que tenemos todos los sábados, ¿no? De los encuentros, se reúnan, se ayuden, colaboren, ¿no? Que estén en contacto ellas, porque al final maternar es una cosa que se tiene que hacer en tribu, ¿no? En conjunto, porque para educar a un niño se necesita toda una tribu, ¿no? La frase esa que a veces he oído y me parece que es bien cierta, porque para que una mamá pueda maternar, necesita también ella sentirse maternada, necesita sentirse acompañada, necesita sentirse respetada en su feminidad, en su maternidad, en sus decisiones. Entonces, bueno, la tribu actúa así, como una red, ¿no?, de mujeres que actuamos alrededor de la maternidad y que compartimos esta parte. Bueno, yo además, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no?, fuera de esta conversación y me decías que también incluso pueden ir madres bueno, madres que todavía no son madres, ¿no? O personas que se están planteando la maternidad, ¿no? Como, también como una forma también de prepararse a este proceso, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, para personas, por ejemplo, como yo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer antes de esta llegada del bebé? O sea, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué nuevos retos nos afrontan? Porque al final, bueno, ¿cómo preparar también nuestra cabecita, ¿no? Para toda esta montaña rusa que se nos ve. Claro, yo creo que hay que dejarse sentir, ¿no? Que es una cosa que en esta sociedad a veces no nos permitimos, ¿no? Y sentir el miedo que da la maternidad, sentir el placer que da la maternidad, ¿no? Sentir todo ese abanico de emociones que a veces sentimos incluso a la vez, los dos polos opuestos, ¿no? Dejarnos sentir. Si esto está sucediendo es porque nuestro cerebro al final necesita que esto suceda, ¿no? Imaginarlo, si tienes pareja, imaginarlo con tu pareja, nutrir ese bebé que nosotros llamamos un bebé imaginado, ¿no? Ese bebé que empieza el deseo, ¿no? Que la primera vez que te imaginas siendo madre ya existe ese bebé imaginado. Entonces, bueno, es muy importante que dejemos a la mente, que nos dejemos sentir, que respetemos nuestros ciclos, nuestra feminidad, que respetemos lo que vamos a sentir con todo este proceso, ¿no? La mente sabe prepararse sola, no nos hacen falta grandes cosas, ¿no? En esta sociedad consumista que a veces parece que tengas que hacer un montón de cosas antes de ser madre, ¿no? Yo desde aquí, vamos, el mensaje es déjate sentir, disfrútalo, date el tiempo que necesites y cuando estés preparada. Y también conocerte, ¿no? Y saber que en ocasiones puedes necesitar ayuda, que por supuesto necesitas apoyo y buscar esa ayuda, ese apoyo, ¿no? En la gente, en tu red que te lo pueda dar. Crearte una red de personas que te puedan apoyar, ayudar y acompañar en la maternidad. Bueno, yo ya lo tengo todo apuntadito y bueno, desde luego que seguiré también todos los aprendizajes que nos dejas y también, bueno, continuaré siguiéndote en todo aquello que publicas, que también tiene un montón de valor. Bueno, creo firmemente, ¿no?, en que el desarrollo del bebé depende al 100% de esa familia, ¿no? Ya sea, incluso cuando hablamos de madres solteras, ¿no?, que ahora estamos viendo un montón, que con todo esto de las fundaciones in vitro y demás, bueno, pues una familia pues, que ahora ya empieza a ser convencional, y bueno, simplemente, pues como dices tú, pues quizás alrededor de una tribu o que unos apoyos que son distintos, ¿no? Pero sí creo que el bebé depende al 100% de esa contención que tiene a su alrededor. Entonces, bueno, darte las gracias. Pues yo darte las gracias una vez más por darme la oportunidad de hacer esta entrevista con una profesional como tú. Y bueno, que espero que haya muchísimas entrevistas más, que nos veamos pronto. Y Sí, eso el centro seguro. está abierto Tengo otra contigo. pendiente, con Bea. Sí, que hablaremos toda la parte de la unidad neonatal. Así que no te preocupes, que lo tengo todo pensado. Estupendo. Gracias. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Gracias Hasta a la ti. próxima. Chao, Mili. Chao.